Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Parábola del Sembrador. Y como verán, vamos a leer esa parábola para entender qué sucede cuando llevamos la palabra, cuando evangelizamos, cuando le mencionamos a las personas lo hermoso que es vivir con Jesús. Y para ello quería compartir con ustedes Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20, que dice: Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entiendo que algunas veces puede ser difícil, complicado, o no se sabe qué decir, cuando se quiere llevar el mensaje, llevar la palabra, hablar de Jesús, evangelizar. Por eso es muy importante la oración y la lectura de la palabra de Dios. Prepararnos permanentemente, buscando permanentemente al Señor, orando y leyendo la palabra, para que podamos estar preparados para saber qué decir, cómo decir el mensaje. Nos podemos relacionar con personas, estar en grupos o en la familia, por lo cual es importante que nosotros estemos preparados. Puede suceder que llevamos la palabra, pero pareciera que no pasa nada. Pero no tenemos que pensar en eso, sino que tenemos que concentrarnos en llevar la palabra. En la parábola vemos varios ejemplos. Nosotros tenemos que concentrarnos en llevar la palabra y después cada uno tomará la decisión que toma. Capaz que pareciera que, en ocasiones, capaz que pareciera que no hizo efecto, pero capaz que sí. Algunas veces lo vemos cuando capaz que le hablamos a alguien y esa persona quiere saber más y quiere conocer de Jesucristo y lo vemos.
Pero capaz que hay otros momentos que hablamos y en ese momento nosotros pensamos que no hace efecto. Pero a la larga, o dentro de unos días, o después de un tiempo, es como que esta persona quiere saber más. O otra persona le habló y tomó la decisión. Y capaz que conoció a Jesucristo. Quiso decidir, tomó la decisión de conocer a Jesucristo y conoce a Jesucristo. Y nosotros capaz que no nos enteramos. Por eso es importante que evangelizar, llevar la palabra. Ocupémonos en hablar, en llevar la palabra. Luego se verá. Pero nosotros ocupémonos en evangelizar. Es importante también saber aprovechar las oportunidades. Por eso es importante estar preparados, buscar de qué manera podemos brindar un mensaje, cómo dar un testimonio, ver otras personas, capaz que vemos a otras personas que evangelizan, bueno, aprender también de esas personas, de qué manera lo hacen, cómo hablan, siempre enfocados en evangelizar y en llevar la palabra, lo que nos enseña el Señor. En la familia puede pasar algo similar, capaz que hay familiares que quieren conocer más, hay otros capaz que no quieren conocer. Puede suceder que en la familia no escuchen a un familiar o pensamos que no escucha a un familiar, pero escucha a alguien que no es un familiar. Entonces, concentrémonos y ocupémonos en llevar la palabra. Después, el Señor sabe qué es lo que va a suceder. Dios los bendiga.